Pues nosotros estamos, hermanos, a continuación, seguimos con esta serie que estamos considerando hace ya unos cuantos domingos, titulada Los Estatutos de una Iglesia. Los Estatutos de una Iglesia. Si ustedes trajeron, espero que sí, los estatutos que tenemos cada uno de nosotros que tenerlo presente en nuestros hogares, tenerlo leído. Vamos a leer lo que nos habla acerca en ese segundo capítulo, acerca de nuestra base de fe. Hemos estado considerando el domingo anterior los fines que tiene esta congregación, fines totalmente considerados, buscados, por lo que entendemos en la palabra del Señor. No son fines nuestros, no son imaginaciones e ideas de nosotros, sino que todos esos fines en los cuales nosotros hemos reunido allí en este segundo capítulo, la primera parte de él, se desprenden de la palabra de Dios. Así que ahora vamos a estar mirando lo que es la base de nuestra fe religiosa. ¿Cuáles son nuestras creencias? ¿Qué es lo que nosotros creemos? ¿Qué es lo que cree esta entidad y considera en base a lo que ella entiende en la palabra del Señor? Vamos a hacer una lectura de esos puntos. Creo que son 8 puntos. Vamos a tener una lectura de ellos y luego vamos a estar considerando un poco, como hemos dicho, que no vamos a estar considerando punto por punto, porque aún esto que vamos a ver aquí en cuanto a nuestra base de fe es algo que hemos estado estudiando a profundidad a lo largo de casi o más de un año, que es nuestra Confesión de Fe de Londres de 1689. Así que vamos a estar considerando de lo que es la idea de lo que la Iglesia tiene que tener al tener en ella una base de fe. Dice así: esta entidad se considera estrictamente reformada en su teología, aceptando como base doctrinal la Confesión de Fe de Londres de 1689, por entender que expone con fidelidad la doctrina de las Sagradas Escrituras. Por encima de esta confesión, que no deja de ser un resumen de nuestras convicciones, está la palabra de Dios. Siendo cristianos evangélicos, aceptamos la revelación del Dios único en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, dada en las Santas Escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento, y confesamos la fe histórica del Evangelio que se proclama en sus páginas. Afirmamos, por consiguiente, las doctrinas decisivas para comprender la fe y que deben expresarse en amor, en el servicio cristiano práctico y en la proclamación del Evangelio. El primer punto dice: la soberanía y la gracia de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo en la creación, la providencia, la revelación, la redención y el juicio final. Creemos nosotros en un Dios soberano, un Dios que ejerce su poder sobre todo lo que Él ha creado, y Él es el que nos da tanto la revelación de todas las cosas como también Él nos comunica la redención y el juicio final. El segundo punto dice: la divina inspiración de las Escrituras en sus documentos originales, y que son la única, toda suficiente, segura e infalible regla del conocimiento, fe y obediencia salvadoras. Por consiguiente, su credibilidad total y su suprema autoridad en todo lo que atañe a la fe y a la conducta. Tenemos nosotros las Escrituras, la palabra de Dios, como nuestra única norma de fe y de conducta. Y creemos que ella es la palabra de Dios. El tercer punto nos habla acerca del estado del hombre, la pecaminosidad universal y la culpabilidad del hombre caído que acarrea la ira de Dios y la condenación eterna. Entendemos que la palabra enseña que nuestra condición es totalmente perdidos, separados de la gloria de Dios. El sacrificio vicario, dice el cuarto punto, y expiatorio del Hijo de Dios encarnado, único fundamento suficiente de redención de la culpabilidad y del poder del pecado, así como de sus consecuencias eternas. El sacrificio, la obra de Cristo, es la única solución a ese estado deplorable y separado de Dios totalmente. Es el Hijo de Dios y su obra. El quinto punto nos habla acerca de la justificación del pecador, que es solamente por la gracia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, crucificado y resucitado de los muertos. Nosotros no podemos hacer obras que puedan ganar nuestra salvación. La salvación es por pura gracia de Dios,
Y Él ha escogido un medio, y este medio es la fe en su Hijo Jesucristo y en lo que Él ha hecho a favor de los pecadores. El sexto punto dice que la obra de Dios y el Espíritu Santo que ilumina, regenera, mora en el creyente y le santifica. Aquí está la base de la santificación del creyente, y el poder en esta obra viene totalmente del Espíritu de Dios. El punto 7 dice: el sacerdocio de todos los verdaderos creyentes que en la unidad del Espíritu Santo constituyen la Iglesia universal, el cuerpo del Cristo, del cual Cristo, es la cabeza, comprometidos por el mandamiento de su Señor y la proclamación del Evangelio en todo el mundo. La iglesia que Cristo compró a precio del derramamiento de su sangre preciosa está compuesta solamente de pecadores arrepentidos que con fe confiesan a Jesucristo como su Señor y Salvador y se someten a su gobierno y autoridad según se encuentra en las Sagradas Escrituras. Es decir, nosotros vemos que la salvación expresada por medio de la gracia de Dios al pecador es una vida no solamente de arrepentimiento, sino de sometimiento a Cristo, que ahora viene a ser su Señor. Y el último punto nos habla acerca de la esperanza del retorno visible de nuestro Señor y Salvador, de Jesucristo en poder y gloria, la resurrección de los muertos y la consumación del reino de Dios. No creemos en la encarnación, no creemos en la fulminación del hombre, ni de su alma, ni de su cuerpo, sino que creemos que Jesucristo volverá para restablecer nuevo cielo, nueva tierra, y habrá resurrección de muertos, así como de justos como de injustos. Así que esta es, hermanos, la base de nuestra fe. En un breve resumen, lo que nosotros creemos como pilares de lo que enseña la Biblia acerca de la persona de Dios como el Trino Dios, acerca de la obra de éste en la redención, como así también la Iglesia. El apóstol Pablo, un hombre que antes de él tener su encuentro con Jesucristo, cuando éste iba hacia Damasco, allí el Señor lo intersecta y tiene un encuentro personal con el mismo Jesucristo, antes de esto, Pablo era un hombre erudito. Él era un hombre grande en conocimiento, era un hombre muy celoso de la religión la cual él seguía, y él era un hombre profundamente arraigado a todas las costumbres de sus padres. El apóstol Pablo, como base de todo el comportamiento de su vida, todo lo que llevaba a su comportamiento y lo que él hacía continuamente, allí había una fe. Él creía en ciertas cosas que lo llevaba a tener ese cierto comportamiento. Y cuando decimos fe, no nos estamos refiriendo en sí mismo a la fe salvífica, el creer en Cristo precisamente para poder salvarse, sino a una base de fe. Él tenía un conjunto de normas y reglas y requisitos que era lo que él creía. ¿Qué era su base de fe? Era una serie de creencias religiosas que lo llevaban a tener un estilo de vida y una fidelidad hacia aquello que él creía, y que lo llevó incluso a ser un hombre celoso de su base de fe. Él llegó a decir que en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Gálatas 1:4. Es decir, progresé tanto en la religión judía, más que muchos de mis contemporáneos de entre mi pueblo, y era mucho más ardiente en mi entusiasmo por las tradiciones de mis padres. Él lo confesó. No había dudas de que Pablo, antes de conocer a Jesucristo, él tenía una base de fe. Y esa base de fe lo llevaba a ciertos comportamientos y estilo de vida específico. Él le escribe también a los Gálatas diciendo: porque ya han oído ustedes hablar de cuál era mi conducta antes en el judaísmo, cuando perseguía y asolaba sobremanera a la iglesia de Dios. Los Gálatas habían oído, quizás del mismo Pablo o quizás de otras personas, sobre cómo Pablo se conducía en su vida cuando éste todavía no estaba regulada, o precisamente como él se conducía cuando su vida era regulada por esos mismos principios que gobernaban la vida de todos los judíos que no habían recibido el Evangelio de Cristo. Pablo se describe como era antes en su estado inconverso. Él dice que él era un entusiasta, perseverante, lleno de celo fariseo. Entusiasta significa celoso, cuando alguien es celoso de alguien o de algo.
En otros lugares, Pablo se describe a sí mismo como persiguiendo este camino hasta la muerte, Hechos 22:4, y como enfurecido sobremanera contra los santos, Hechos 26:11. Lucas describe que Saulo de Tarso estaba respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Este hecho, hermanos, nos sorprende porque, como él dice en Gálatas 1:14, como hemos leído, él se estaba abriendo paso hacia adelante. Se estaba abriendo paso hacia adelante en la religión judía. Es decir, cumplí con la religión judía mejor que muchos de los judíos de mi edad y me dediqué más que ellos a cumplir las enseñanzas recibidas de mis antepasados. Pablo estaba extendiendo su camino, estaba extendiendo su religión. Él avanzaba en su base de fe, como un pionero que corta con un hacha las ramas de una vegetación de un bosque para poder abrirse paso, destruyendo todo obstáculo a medida que éste va avanzando. Pero el judaísmo, hermanos, nunca avanzó abriendo paso hacia el Calvario ni hacia la cruz. Sí avanzaba, pero nunca hacia esa dirección. Esta religión judía, literalmente el judaísmo de la que habla, no era precisamente la verdadera revelación del Antiguo Testamento. Porque la revelación del Antiguo Testamento, sus vertientes y sus líneas históricas, tipológicas, psicológicas y proféticas, siempre convergen, siempre desembocan en Belén, siempre desembocan en el Calvario y siempre desembocan en el Monte de los Olivos. La verdadera revelación del Antiguo Testamento tiene sus vertientes allí. Así que no, la religión judía en la que Pablo había estado abriéndose paso era aquella que más bien sepultaba la santa ley de Dios bajo el peso de las tradiciones humanas, las que Pablo llama las tradiciones de mis padres. ¿A qué se refiere Pablo cuando él habla acerca de las tradiciones de los padres? Pablo se está refiriendo precisamente a unos estatutos judíos llamados halakash o halajá. En otras partes hay una K y en otras partes no. ¿Qué era el halajá o el halaká? Era un documento, eran precisamente unos estatutos, es decir, un cuerpo entero de la ley oral que suplementaba la ley escrita. Por cuanto esos la malinterpretaban esta ley escrita. Permítanme, hermanos, contarles un poco acerca de este conjunto de leyes llamado halaká. Halaká es el conjunto de leyes que debe regir la vida diaria de un judío. Es un camino a seguir. La raíz de esta palabra tiene como raíz caminar, andar. De ahí viene esta raíz. Por eso ellos lo tomaban como una regla, un conjunto de conductas que marcaba el seguir de sus vidas. Y también le daba el punto de vista a los judíos absolutamente de todas las cosas. En el lenguaje de la tradición rabínica designada, la sentencia religiosa normativa es lo que regulaba, es nuestra religión, eran nuestras normas, era la descripción de nuestro vigor, decían ellos, era nuestra fuerza. Más tardíamente indicó también todo el sistema jurídico del judaísmo. En sentido metafórico, halak indica la conducta o el comportamiento y por lo tanto el obrar en conformidad con la voluntad de Dios, entre comillas, expresado en normas y mandamientos. La halaká nace y se desarrolla como un esfuerzo de adaptación y de aplicación de la Torá bíblica. Había un esfuerzo en ellos. En un principio ellos tenían la Torá escrita y el esfuerzo de ellos era poner por obra la Torá. Era cumplir bíblicamente lo que allí decía. Y hasta ahí estaba todo correcto. Era muy buena la intención de estos maestros, buscar aplicar correctamente la Torá hasta el punto, según la antigua tradición judía, esto resultó y dio origen a 248 preceptos positivos y a 365 prohibiciones, que da un total de 613 prescripciones y preceptos, y se refieren todas estos 613 preceptos se refieren al culto, al templo, a las comidas, a las condiciones de pureza, a las fiestas, al derecho civil, etc. En efecto, halaká
designó genéricamente la totalidad del sistema legal del judaísmo y el conjunto de leyes a ser observado. Estos 613 preceptos y mandamientos se llaman mitzvot, que la traducción es mandamientos, que un judío debe cumplir cuanto más mejor para que en el día del juicio final tener, por así decirlo, un buen expediente delante de Dios. Hermanos, todos y cada uno de estos mandamientos son estrictamente bíblicos. Son bíblicos todos ellos. Todos estos mandamientos se desprenden de los 5 libros primeros de la Biblia. Ellos conocían de memoria estos 5 libros y se han ordenado en manera escrita todos estos 613 mandamientos de manera explícita. Yo los he buscado por internet y allí están todos ellos, y al lado de cada uno de ese mandamiento está el pasaje desde donde lo sacaron. Y son coherentes, todos ellos, los 613. Pero el problema comenzó cuando decían que la Torá permitían que en algunas ocasiones interpretaciones distintas por parte de los diversos grupos, es decir, los saduceos, fariseos, judíos, helenistas y esenios, podían tener la libertad de hacer esto. Entonces la tradición rabínica discutió sus posibles aplicaciones que hay que entender en relación con lo que está permitido y lo que está prohibido. Y esto en cuanto a lo escrito, es decir, el Pentateuco, los 5 libros primeros de la Biblia. O sea, por un lado estaba la ley escrita, que era esta. El Jalá comprendía de todas este conjunto de leyes que yo le voy a pasar a señalar. O sea que primeramente estaba la ley escrita, estaba la Torá, y ellos desprendieron todos estos 613 mandamientos a cumplir. Pero había formas de interpretarlo, según el rabino, según el maestro. Que esto se tituló la ley oral. La ley oral. ¿Qué es la ley oral? Esto era el carácter vinculante de la tradición interpretativa, que eran necesarias, obviamente, para poder aplicar de manera correcta en la vida diaria de cada judío. O sea que, por un lado, la ley escrita redactaba esos 613 mandamientos y, por otro lado, estaba su interpretación. De acuerdo con la tradición, Moisés recibió leyes divinas que no se incorporaron al Pentateuco. Moisés recibió otras leyes que no se incorporaron en el Pentateuco y que se transmitieron a Josué, su sucesor, también se transmitieron a los ancianos, también se transmitieron a los profetas y a los hombres de la gran sinagoga. Existía la creencia de que la transmisión de la Torá estuvo acompañada de una explicación sin la cual no se podría cumplir los preceptos. Había que interpretarlos para poder cumplirlos. El rabino Yohanan ben Zakkai inició el proceso de recolectar las enseñanzas y tradiciones. Para el año 200 a.C., Rabí Yehuda Nasai adoptó el proyecto y logró la compilación de las leyes y tradiciones judías en la Mishnah, que es la codificación de costumbres, prácticas y juicios no contenidos en la Torá. Es como si nosotros nos sentamos aquí y conforme a la interpretación de cada uno de las Escrituras, decimos cómo se aplican. Como si tuviésemos nosotros el derecho y la capacidad para poder interpretar, que cada uno lo hiciera de esta forma. Es lo que pasó en ese momento. Es que cada uno tiene su manera de interpretar las Escrituras, algunos la toman de manera literal, es decir, yo nunca maté a nadie, nunca cometí adulterio, y etcétera, no comprendiendo así la corrupción de su propio corazón. Otros la toman casi toda de manera simbólica y niegan el pecado, niegan el juicio, niegan el infierno, niegan el Génesis. ¿Ven la complicación? De dejar que cada uno la interprete como quiera. Eso no saldrá bien, o va a haber muchas interpretaciones que se van a contradecir unas con las otras. Predicando el Evangelio a cierta persona, escuché esas mismas palabras. Es que esa es tu manera de interpretar la Biblia. Pero otros tienen otra manera de interpretarla. Ese es el espíritu que había en este tiempo. Durante 300 años, los sabios judíos se dedicaron al estudio, análisis e interpretación de la Mishnah para conformar la Gemara, del término arameo que significa estudio.
Y ambas fueron conocidas como el Talmud. ¿Has escuchado alguna vez eso? Que son esas reglas, esas normas, constituyen la ley oral. Hay dos redacciones, la de Jerusalén y la de Babilonia del exilio. O sea que mientras en Jerusalén estaban tratando de interpretar las Escrituras y tenían su propia interpretación, allí en Babilonia también estaban haciendo esto. Interpretaban las Escrituras a su modo. Así que había dos interpretaciones. Por eso vemos en el Nuevo Testamento esas diferencias, hermanos, entre los saduceos y entre los fariseos, que sostenían tesis opuestas. Los primeros defendían la Torá como la única autoridad, y los segundos apelaban, por el contrario, a la tradición oral o la tradición de los padres. De aquí que vino la idea rabínica de las dos Torá. Llegaron a tener dos Torá. Una escrita, y la otra oral, dadas ambas por Moisés, por medio de Dios en el monte Sinaí, decían ellos. En efecto, los rabinos enseñaban también preceptos que no estaban contenidos en la Biblia, pero que eran considerados como halakash, dado por Moisés en el Sinaí. O sea que lo ponían, lo ingresaban dentro de ese conjunto de leyes. La diferencia de interpretación de la Torá dio origen a corrientes, dio origen a escuelas diversas y contrapuestas. Fíjense lo que ocasionó. Por ejemplo, la de Hillel y la de Shammai eran las más conocidas, por lo menos en la época de Cristo, donde estos maestros se transformaban en la propia autoridad. Había que tener cierta cantidad de años en el estudio de la palabra de Dios para llegar a un punto que un maestro podía interpretar la Torá de cierta manera y redactar leyes. Él llegaba a tener esa autoridad por su trayectoria. Y eso sucedía de esa manera. Y todo el que enseñaba lo hacía bajo estas escuelas, por otro lado. Todo rabino cuando enseñaba decía, el rabino fulano enseñó esto, esto y esto. Cada vez que enseñaban una cosa, citaban al rabino que dio esa enseñanza desprendida de la Torá. Por eso cuando Cristo enseñaba y los fariseos no les cuadraba lo que Cristo estaba enseñando, lo que ellos estaban escuchando, ellos le preguntaban, ¿y tú con qué autoridad enseñas esto? No tienes ni la edad y tú tampoco nombras a ningún maestro, sino que las enseñanzas que tú das no tiene autoridad ninguna en base a nadie. Les estaban diciendo, muéstranos tus credenciales. ¿Con la autoridad de qué maestro enseñas estas cosas? Tú no tienes suficiente edad para tener autoridad de interpretar la Torá y sacar tus propias enseñanzas. ¿Con qué autoridad tú enseñas esto? Porque el Señor cuando enseñaba, no decía, dijo tal maestro o así lo interpretaba tal escuela, no. Por eso el pueblo comparaba y decía, enseña con autoridad diferente de los escribas, quienes enseñaban citando autoridades. ¿Se acuerdan de ese pasaje? El pueblo veía eso, no como los escribas y fariseos. La autoridad de Cristo, hermanos, venía de Dios. Venía del Padre, no venía de una interpretación propia como lo hacían ellos. Por el año 200 después de Cristo se redactó la Mishnah, donde se recoge por escrito la tradición oral, dando origen a 63 tratados. O sea que la cosa continuó después que Cristo ya no estaba. Poco después se compuso la Tosefa, otra colección de tradiciones haláquicas, es decir, la integraron ahí en esa ley también. El judaísmo rabínico produjo también interpretaciones actualizantes de las Escrituras y son los midrashim haláquicos. El Talmud, que era en conjunto de una parte de estas leyes, tanto Palestina, que recoge las tradiciones de las escuelas de Tiberíades, como el babilonio, que contiene las tradiciones de las escuelas de Mesopotamia, es una colección posterior de las tradiciones rabínicas. En efecto, tiene la finalidad, siempre la tuvo, es lo que dicen ellos, de aplicar la palabra escrita de la Torá a la vida y a la historia del pueblo judío. Es una actualización de la Torá que compromete a la libertad y a la sabiduría del maestro. Cuando el maestro tiene esta libertad y el maestro puede, por medio de su sabiduría, determinar y levantar leyes nuevas, es decir que la interpretación puede ser privada. Cuando Pedro nos dijo que la Biblia no es de interpretación privada. Se necesita el Espíritu de Dios para poder comprender. Pero la lista sigue. Tosafot eran añadidos.
más añadidos. Son comentarios agregados al Talmud, basados en comentarios anteriores, explicando pasajes talmúdicos antiguos y todavía se siguen realizando hasta el día de hoy, hermanos. Explicaciones de comentarios, comentarios de comentarios. O sea que imagínense a dónde iba llegando, dónde estaba la Torá, dónde quedó la Torá con todas estas derivaciones de la ley de Dios, interpretaciones y comentarios de comentarios. Tocanot eran arreglos. La anterior eran añadidos y tocanot eran arreglos, reglas suplementarias de la Torá, proclamadas por rabinos competentes y autoridades legales judías, y siempre son para promover el cumplimiento de los preceptos religiosos. Y por último están las costumbres varias, convenciones generales que eran indiscutibles, hermanos, indiscutibles. Todo este enorme cuerpo legislativo marcó la historia de los judíos durante toda su historia, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy. Y Pablo decía, cumplí con la religión judía mejor que muchos de los judíos de mi edad y me dediqué más que ellos a cumplir las enseñanzas recibidas de mis antepasados. Pero aún así, Pablo nunca llegó a tener una relación real y verdadera con Dios. A pesar de eso, Pablo nunca conoció a Dios como debía ser conocido, nunca. Toda esa obediencia restrictiva nunca lo llevó a la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, como él lo dice más adelante, después que sí, por medio de la gracia conoció el Evangelio. Él más adelante llegó a reconocer que todo eso era basura comparado con Cristo. Todas esas reglas, todas esas normas, todo lo que él trataba de ganar, todo eso era basura. Y sigue siendo basura hasta el día de hoy. Las tradiciones de los padres eran estatutos judíos que más que abrir paso hacia la gracia, hacia la promesa y hacia la cruz, avanzaba abriendo paso hacia el legalismo, hacia el odio, más que hacia el amor. Por eso encontramos al Señor Jesucristo confrontando con los judíos en más de una ocasión, diciendo, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Ahí está el Señor enfrentándose con ello. Oíste que se ha escrito y enseñado, pero yo os digo. Oísteis que hay por ahí unos estatutos, unos preceptos escritos por los padres rabinos, con los cuales pretenden colocar una base de fe, regulando así vuestras conductas, pero yo os digo. En el Halak estaba escrito, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y eso era un mandamiento directo. Pero ellos lo interpretaban de otra manera y lo escribían de otra manera. Y Cristo corregía eso diciendo, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. En los estatutos de Halaká estaba escrito, no cometerás adulterio. Y Cristo corregía diciendo, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Los estatutos de Calajá estaba escrito, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Y Cristo corregía eso también diciendo, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se case con la repudiada comete adulterio. En estas reglas estaba escrito, no perjurarás y no cumplirás al Señor tus juramentos. Eso es un mandamiento que está en el Antiguo Testamento. Pero lo interpretaban mal. Cristo les enseñaba diciendo, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestra hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. También en este documento estaba escrito, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu hermano. Eso no lo sacaron ellos de ningún lado, eso es algo que ellos lo inventaron. Porque aún en el Antiguo Testamento la regla siempre era amar
al prójimo y amar a su hermano. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan. ¿Saben lo que estaba haciendo Cristo aquí, hermanos? ¿Qué estaba haciendo el Señor con estas personas? Los estaba trayendo a la correcta interpretación de la ley. Los estaba trayendo al principio, los estaba trayendo a las sendas antiguas, los estaba trayendo a que tuviesen una correcta base de fe, unas creencias según Dios y conforme a la palabra de Dios. Eso es lo que estaba haciendo Cristo. Cristo, cuando llegó a Jerusalén y la vio desde lo alto, dice que Él lloró por ver cómo estaban sumidos en su idolatría, cómo estaban sumidos en su propia ley, cómo se justificaban ellos a sí mismos por todos estos mandamientos de hombres e interpretaciones de hombres. Cristo quería que ellos tuviesen una creencia según la palabra. Cristo les estaba enseñando en qué creer, cómo creer. Podemos ver, hermanos, a qué se enfrentó Cristo en esa época con todo este conjunto de normas y leyes arraigadas profundamente en todas estas personas. ¡Qué difícil! Los judíos, incluyendo a Pablo, antes de su conversión, trataban de abrirse paso al reino de los cielos obedeciendo toda la ley de Moisés y según como ellos la interpretaban, según las tradiciones, y muchas de las cuales eran frívolas y a veces en oposición directa a lo que fue la intención del mandamiento original en la Torá. Y según el propio testimonio de Pablo aquí, él había avanzado mucho en esta religión judía, más que muchos de sus compañeros entre su pueblo. Y a medida que progresaba en la religión judía, naturalmente también avanzaba en su odio contra la religión cristiana. Es lo que producía su base de fe. De hecho, había avanzado tanto en su espantoso fanatismo que en esta área superaba incluso a su propio maestro Gamaliel. Para poder captar lo que Pablo desea comunicar, cuando él escribe estas cosas a los Gálatas, debemos tener en cuenta el propósito de Pablo al recordar a los Gálatas estos tristes episodios de su vida. Lo que Pablo quiere decir a los Gálatas es que no existe persuasión humana que pudiera ser capaz de impartir el Evangelio a un perseguidor tan decidido y feroz como él lo fue. No había capacidad humana para transformar a un hombre que estaba en esa condición, que tenía tanto odio dentro de sí mismo. No había un hombre que pudiera transformar a este hombre. Así que el propósito de Pablo es demostrar que su evangelio no es de hombre, sino que procede de Dios. Lo que él cree viene directamente de Dios, porque es Dios quien tiene que decirnos en qué cosas tenemos que creer, no nosotros. No nosotros, mas os hago saber, dijo él, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, cuando antes sí él recibió y aprendió todo eso de hombres, sino por revelación de Jesucristo. Es Jesucristo que tiene que enseñarnos su verdad, revelarnos su verdad, decirnos en qué cosas tenemos que creer. Jesús es el que tiene que hacer esto. Mi base de fe no es de ningún maestro rabínico, no es de ninguna escuela judía. Mi base de fe es de Jesucristo. Es Cristo quien vino a mi vida para decirme qué es lo que tengo y debo creer. Seguro que Pablo tenía precisamente esto en mente cuando él les escribió a los Corintios, así en 2 Corintios capítulo 3, versículo 14, lo siguiente: pero el entendimiento de ellos se embotó, refiriéndose a los judíos, donde estaba él también, con su entendimiento embotado en contra de la verdad. Pero el entendimiento de ellos se botó porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero ¿qué fue lo que pasó con Pablo cuando él estaba en este estado? Pablo sigue diciendo: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Solo Cristo puede quitar todo eso y revelar su verdad. Y revelar realmente en lo que tenemos que creer, no solamente para nuestra salvación,
sino para nuestra norma de vida. Ellos tenían todas estas reglas como su norma de vida y para alcanzar el favor de Dios. La conclusión es esta. La base de nuestra fe, es decir, lo que nosotros vamos a creer en cuanto a la verdad, hermanos, no depende de nosotros. No depende de nosotros. No se trata de lo que nosotros elijamos creer en base a la cosmovisión que tenemos de las cosas. No se trata de lo que nosotros hemos recogido en nuestra vida, ideas de aquí y allá, y nos hemos conformado en una base de fe. No es recoger ciertas verdades aquí y allá y formar así para nosotros una base de fe, sacando conclusiones de cosas que oigo, de cosas que dicen o escriben, de ideas o imaginaciones que están dando vueltas por ahí, y yo voy, las meto dentro de una batidora y formo así mi base de fe. Como los judíos, que su base de fe se contradecía incluso por todos lados. ¿Tenemos nosotros los seres humanos el derecho de creer en lo que nosotros querramos creer? ¿Tenemos ese derecho? ¿Tenemos nosotros los seres humanos el derecho de poner nuestra fe en aquello que nos dicta la razón o aquello que nuestros ojos pueden ver o en aquellos en lo que se va detrás nuestro malvado corazón? ¿Tenemos el derecho? ¿Tenemos el derecho de escribir nuestros propios estatutos religiosos? En Mateo capítulo 17, versículo 5, nos habla de ciertos discípulos en una colina que, viendo cómo Cristo se transfiguraba delante de ellos, escucharon una voz del cielo que decía: mientras estaba aún hablando, he aquí una nube luminosa los cubrió, y una voz salió de la nube diciendo: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido, a él oíd. Esto es un mandamiento de parte de Dios. A él oíd. Es a él a quien deben escuchar, no a vuestros padres, a él. A él. En Deuteronomio 18:15 ya lo había profetizado Moisés: un profeta de en medio de ti y de tus hermanos como yo te levantará el Señor tu Dios. A él oiréis. Sus enseñanzas son las que tienen que prevalecer en ustedes. A él oiréis. Así que, hermanos, vemos como nosotros no tenemos el derecho de creer en lo que nosotros queremos creer o elijamos creer, sino que es Dios quien tiene que dictarnos y señalarnos y decirnos en qué cosas, en qué enseñanzas tenemos nosotros que poner nuestra fe. Todos los hombres y mujeres de este mundo no tienen el derecho ni la libertad de creer en lo que le venga en ganas. No tenemos el derecho de apartarnos cada cual por nuestro camino, porque pecamos contra Dios haciendo eso. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que crean en la palabra de su Hijo enviado y solamente a Él oír. Dice en Marcos 1:15, porque después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Jesús predicaba, Jesús enseñaba, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Es un mandamiento de Dios. Creed en el evangelio. La base de fe de todos los hombres y mujeres deben tener como única fuente la palabra de Dios y el evangelio de Jesucristo. El que cree en el Hijo no será condenado, sino que tendrá vida eterna. Pero el que no cree en el Hijo de Dios ya ha sido condenado y la ira de Dios está sobre él, porque no ha creído. Es la condenación. Así que no tenemos libertad, no tenemos permiso de parte de Dios para creer en ningún tipo de filosofía, de fábulas, de cuentos, de teorías de la evolución, de corrientes extrañas, ni en ningún tipo de viento de doctrina, sino en el mandamiento de parte de Dios. El mandamiento de parte de Dios es creer en el Evangelio conforme a las Escrituras. El llamado de Dios siempre fue al hombre la sujeción. Siempre fue la sujeción y la sumisión a Él para que le vaya bien. El llamado de Dios a los hombres siempre fue la obediencia. Siempre ha sido el llamado de Dios a que los hombres lo escuchen a Él, que escuchen su voz. El Antiguo Testamento está plagado de palabras, de llamado de Dios a que no abandonen su voz, a que no dejen de escuchar la voz de Dios y vayan a escuchar otras voces. Que crean en la palabra de Él, lo crean a Él y le obedezcan y le honren a Él.
Pero el hombre desde el principio ha dejado de escuchar a Dios para comenzar a escuchar a esa serpiente antigua que lo ha tenido engañado durante toda la historia del hombre. Y precisamente para que esto no sea así, Dios nos ha dejado, hermanos, su palabra escrita, para que nuestra base de fe sea su palabra y solamente su palabra. Así que debemos de volver a Dios y someternos completamente a su voluntad, como asimismo está revelado en las Escrituras. Debemos volver a prestar atención a la exhortación que el Señor habló a Israel por medio del profeta Jeremías cuando le dijo: así dice el Señor, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál es el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué necesitamos una correcta base de fe, hermanos? ¿Por qué necesitamos una correcta base de fe? Porque una correcta base de fe nos ayudan a relacionarnos correctamente con Dios. Una correcta base de fe nos ayudan a relacionarnos correctamente con Dios. Nuestra relación con Dios se fundamenta en que respondamos a su palabra con fe y con obediencia. En el jardín del Edén, Dios no había dejado, cuando creó a Adán y a Eva, librados en su propio razonamiento para que ellos trataran de interpretar las cosas que Dios había creado. Dios no lo dejó a ellos en su propia opinión, sino que decidió hablarles. Adán y Eva escuchaban la voz de Dios en el huerto del Edén y ellos debían responder con adoración y con obediencia a esa voz dada por Dios. Lamentablemente no pasó mucho tiempo sin que otro intérprete de la realidad entrara en la escena, y fue entonces cuando nuestros primeros padres tomaron la decisión de desobedecer la voz de Dios. En ese momento él pudo haber tomado la decisión de guardar silencio, tenía el derecho de hacerlo, y dejar al hombre rebelde perdido en su condenación, pero no hizo eso. Dios no hizo eso. Desde el primer momento en que Adán y Eva cometieron ese pecado de comer del árbol que Dios mandó que no comieran, Dios hizo oír su voz una vez más en el huerto, trayendo así juicio sobre el pecado y prometiendo así la bendición de su gracia. Pero antes de su caída, la relación de intimidad que ellos tenían con Dios en el jardín no se fundamentaba en ninguna cosa que ellos hubieran visto de Dios. Su relación con Dios no se fundamentaba en algo que ellos habían visto de Dios, sino en el hecho de escuchar lo que Dios decía. En eso se basaba su comunión con Dios, en lo que oían de Dios. Ese fue precisamente el foco de Satanás y lo sigue siendo. Es decir, llevar a nuestros primeros padres a desoír la voz de Dios y a desconfiar de su palabra. ¿Con que Dios os ha dicho?, dijo él. Le trajo dudas sobre lo que Dios decía, que era la base de su comunión con él. Satanás sabía que esa relación dependía de que ellos siguieran escuchando y obedeciendo su voz. Cuando nuestros primeros padres decidieron escuchar otra interpretación de la realidad, la que les ofreció la serpiente, quebrantaron la relación con Dios y se convirtieron en rebeldes y en traidores contra su Creador. Y en el resto de toda la historia del hombre, hermanos, la Biblia nos dice que ese siempre ha sido el patrón. Siempre ha sido el patrón. Traidores, nos hemos transformado en traidores de Dios. Una y otra vez, ese es nuestro razonamiento. Por eso vemos que la gente ya no cree en Dios. Creen en cualquier cosa antes que a Dios. Creen en cosas que no tienen ni razón de ser, ni siquiera razonan lo que creen. Es tanta la tiniebla que ni siquiera razonan lo que creen. Es una traición abierta hacia la palabra de Dios. Pero es triste ver las iglesias cómo se van alejando más y más de la clara enseñanza de las Escrituras, dejándose llevar precisamente por esa dirección también, sacudida por las olas y llevada de aquí para allá por todo viento de doctrina. Un escritor comentó lo siguiente acerca de esta realidad: Dios y su gloria fueron removidos del centro del escenario y la búsqueda del hombre por la realización personal y autosatisfacción, y esto se apoderó del hombre. El Evangelio y su llamado al arrepentimiento y la fe fueron reemplazados por una débil declaración de fe y un llamado
para que el hombre repita una oración. La exposición clara de las Escrituras ha sido silenciada por astutas homilías, historias pintorescas y una fervorosa súplica que lleva poca sustancia y provee incluso menos nutrientes verdaderos. La genuina obra del Espíritu ha sido falsificada por la emotividad y el entusiasmo, fuego sin calor, espiritualidad sin piedad y supuestas revelaciones que contradicen la infalible revelación de las Escrituras que el Espíritu ha inspirado. Como consecuencia, la misión de la Iglesia en el mundo se ha visto frustrada en gran manera. Su testimonio quedó manchado por lo mundano y la carnalidad, y su mensaje ha llegado a perder la unidad e incluso se volvió contradictorio. De esta manera, el mundo se llenó de un sinnúmero de opiniones contrapuestas acerca de la persona y la obra de Cristo y de lo que significa seguirlo. La Iglesia, cuyo propósito es ser la sal de la tierra y la luz del mundo y columna y sostén de la verdad, se transformó en una colección blanca, impotente y oscura de opiniones y conductas en conflicto. Sin embargo, dice el escritor, en medio de la oscuridad de la confusión, la luz del Evangelio sigue brillando. La Iglesia en muchas partes del mundo parece estar retornando a las doctrinas fundamentales sobre las cuales fue establecida. Muchos están empezando a descubrir que no podemos sanar a la Iglesia o al mundo por medio de las estrategias y las nuevas invenciones de los hombres, sino que debemos volver a Dios y someternos completamente a su voluntad, como está revelado en las Santas Escrituras. ¿Qué llevó a Pablo al legalismo? ¿Qué fue lo que llevó a Pablo al legalismo? ¿Qué llevó a Pablo al odio, a la muerte y a la persecución de la Iglesia de Dios? Lo que lo llevó a todo esto, hermanos, fue una incorrecta base de fe no fundamentada en el Evangelio ni en la palabra de Dios. Su conducta es a raíz de su base de fe. Y cuando una iglesia o una persona tiene una incorrecta base de fe, los resultados nunca serán la piedad, nunca será la libertad y nunca será la santificación, nunca será un celo y una obediencia que le agrada a Dios. Una incorrecta base de fe nunca tendrá como fines, hermanos, la gloria del santo Dios. Nunca. Cuando nuestra base de fe se fundamenta en el Evangelio y en la palabra de Dios, el resultado es la gloria de Dios y una vida de piedad. Pero cuando nuestra base de fe se fundamenta en mandamientos de hombres, ¿el resultado qué es? La gloria del hombre. Es buscar la gloria del hombre, y la gloria de los hombres acarrea solamente una cosa, hermanos: la muerte. La muerte, dice en Proverbios capítulo 14, versículo 12, hay camino que el hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay algo muy importante que debemos tener en cuenta. Según nuestra base de fe, así serán nuestros fines. Hemos estudiado el domingo pasado nuestros fines, pero dependen todos y cada uno de ellos de lo que creamos, de nuestra base de fe, de lo que entendemos de las Escrituras, de lo que estudiamos profundamente. Dependerá lo que nosotros buscaremos en nuestros fines. Nosotros tenemos nuestra base de fe. La hemos leído hace un momento al principio, y es lo que nosotros creemos y enseñamos. ¿Con qué autoridad nosotros enseñamos esto? ¿Con qué autoridad nosotros creemos esto? No es de Gilel, no es de Shammai, ni de ningún rabino o papa, no es de ningún puritano y de ningún pastor. La autoridad con la cual nosotros enseñamos lo que creemos es con la autoridad del más grande maestro, de Jesucristo. Él es nuestra autoridad. Él es quien nos dice en qué tenemos que creer y cuál es nuestra norma de conducta. Y no necesitamos interpretarla nosotros mismos, porque Jesús mismo la interpretó y la interpreta correctamente, y la enseñamos bajo su autoridad. Él dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado. Es un llamado a nosotros, su iglesia, a enseñar y a guardar y a vivir todas las cosas que Cristo enseña en su palabra. Él es nuestra autoridad suprema. Nuestra base de fe tiene como base doctrinal, como hemos leído,
la Confesión de Fe de Londres de 1689. Este es un documento sacado de las Escrituras, estudiado a profundidad y debatido durante largos años, donde en ellos tenemos el resumen de las doctrinas fundamentales de la palabra de Dios, donde no es interpretado por ningún hombre, sino por la misma palabra de Dios que se interpreta a sí mismo. Y la hemos estudiado de manera profunda, hermanos, ya 2 veces. Y cada una de ellas tardamos más de 1 año para poder considerarla enteramente y a profundidad. Cualquiera que quiera ser miembro de esta iglesia local debe tener esta misma base de fe, para que nosotros creamos todos juntos la misma cosa. Y creyendo la misma cosa, busquemos las mismas cosas y tengamos el mismo fin, para que tengamos un orden en la iglesia, para que nuestros propósitos sean los mismos que los de Cristo. Es importante que tengamos una base de fe, no solamente escrita, sino, hermanos, estudiada y considerada por cada uno de nosotros. Eso es lo que vamos a creer. Eso es lo que vamos a practicar. Y repito, hemos sido cuestionados por varias personas, pero eso no nos importa, porque nuestra autoridad es Jesucristo. Y no nos queremos salir ni a izquierda ni a derecha de lo que Él nos enseñó y señaló en cómo tenemos que vivir y en qué creer, cómo tenemos que conducirnos en nuestras familias, en la iglesia, en el trabajo, en nuestra vida toda. Es de Cristo. Que el Señor nos ayude, hermanos, a que tengamos la total importancia en este documento que es nuestros estatutos, donde encontramos, como hemos mencionado en esta mañana, algo tan importante como es nuestra base de fe para nuestra libertad. Vamos a dar gracias al Señor.